Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por la palabra que se ha leído y la palabra que nos enseñarás. Permítenos en esta mañana recibir tu palabra y entenderla, Señor. Usa mi vida, toma mi mente, mi corazón, y que seas tú hablándonos en esta mañana para poder comprender lo que está escrito. Que todo sea para tu gloria y para tu honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero, hermanos, de manera consecutiva o en la secuencia que llevamos de la eclesía, historia de la iglesia, tratar este capítulo de Mateo 24 de una manera expositiva para que podamos entender algunos eventos que están mencionados ahí en esta escritura, podamos relacionarlos, pero también en la línea del tiempo que hemos estado llevando de la iglesia primitiva, la primera era de la iglesia, antes de entrar lo que llaman los teólogos la patrística, que era la era de los padres apostólicos, a partir del año 100 después de Cristo, o sea, en otro sentido, cuando ya el último de los apóstoles muere, que es Juan, pero se supone que el legado continúa. Y es algo importante, lo he dicho, poder tener claros estos temas o tratar de comprenderlos en lo que más podamos, para que veamos el hilo de la historia de la iglesia. Tranquilos que vamos a llegar a Apocalipsis. La hermana Lorena jocosamente, y me hizo acordar a la hermana Carmenza, me dijo: Apocalipsis lo veremos, pero en el cielo entonces. Jocosamente. Sino que realmente esto no es de correr. Y para poder entender cosas del Apocalipsis, que es un libro de revelación, libro muy simbólico, muchos símbolos que tiene, figuras, el cual se le habla a la iglesia, pero también le habla a Israel, en el cual se habla en tiempo pasado, en tiempo presente y tiempo futuro. Para poder todo eso entenderlo, pues debemos comprender parte de la historia. Es como para poder entender la buena noticia del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia, ¿cierto?, de salvación. Para poder entender la buena noticia, ¿qué es lo primero que hay que entender? La mala. Y a nosotros nos enseñaban mal. A nosotros nos enseñaban la buena noticia y nunca nos hablaron de la mala. Y sin la mala no hay forma. Ayer en la doctrina di una muy mala noticia. Y es que todo aquel que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. O sea que el que en el mundo está, dice la Biblia, enemigo de Dios es. Y eso no es buena noticia, ¿o sí? Eso es mala noticia. Porque la gente que está en el mundo cree que son amigos de Dios. ¿Cierto? ¿Usted lo ha escuchado? Dios está conmigo, va conmigo para arriba, para abajo, Él me cuida, yo hablo con Él bien. Pero no se dan cuenta que la Biblia está diciendo otra cosa. Entonces, para uno conocer la buena noticia, tiene que conocer primero la mala. Así mismo es todo, hermano. Para yo poder entender el libro de Revelación
Y parte de lo que está escrito ahí, tengo que entender también parte de la misma historia de la iglesia. Es más, para yo entender el Nuevo Testamento, tengo que ir al Antiguo Testamento. Si ve, todo tiene su relación. Para yo entender la tipología que se habla, los tipos que muestra la palabra de Cristo, por ejemplo, en el en el Antiguo Testamento el tabernáculo era tipo de Cristo. Tengo que entender por qué. Los sacrificios, los pactos, todos los pactos que se hicieron desde el principio, desde el Génesis, son todo el recurso que Dios nos ha dejado para poder comprender y entender el último y nuevo pacto. Pero yo que voy a hablar del nuevo pacto si no entendemos los pactos pasados: pacto adámico, pacto noético, el pacto con Moisés, mosaico, el pacto con David, el pacto con Abraham. Si yo no entiendo esto, no voy a entender el pacto con Cristo, o el pacto, o un nuevo pacto, la alianza nueva. Entonces pasa lo mismo. Es necesario y tengamos la paciencia, porque esto nos va a ayudar a entender parte de la historia. Parte de la historia. Y en esa historia ya uno se va ubicando y dice: ya entiendo qué es la iglesia. Ya entiendo de dónde sale la iglesia. Ya entiendo por qué es la iglesia. ¿Recuerdan el primer mensaje? ¿Quién es el que fundó la iglesia? ¿Quién? Jesús. Yo edificaré y ahí empezó todo este recorrido. Mi iglesia. Él es el que edifica, Él es el que constituye, Él es el que la funda, Él es el que hace la iglesia. Y ahí empezamos todo ese recorrido, cómo llama a los apóstoles, cómo los usa en el Pentecostés. Y hablamos todo lo del libro de Hechos de los apóstoles, cada suceso, cómo fueron llegando, los que se bautizaron. Se cumplió lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8: me seréis testigos. Y vimos en Judea, vimos los testigos de Judea, en Jerusalén vimos los testigos, en Jerusalén, en Judea, perdón, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que ahí estamos todavía. Ahí estamos todavía. Entonces mire todo el recorrido. Hace 15 días creo que hablamos acerca de Pablo, y ya cuando Pablo muere, más o menos entre el año 62, 63 a 65, la muerte de Pablo por órdenes del emperador romano Nerón. Pero ¿qué pasa después? Pues hay muchos que están predicando, hay apóstoles. Pedro también es contemporáneo a Pablo en la muerte. Y hay un suceso o un evento que pasa y que fue predecido, o que Cristo predijo, y muchos lo han ignorado. Y me atrevo a decir esto: muchos lo han malinterpretado. Y me atrevo a decir esto, y de ahí se han sacado muchas doctrinas que se han arraigado en las iglesias, y con base a esas doctrinas que se han arraigado, o enseñanzas, pues hay otras de futuro que también quedan totalmente distorsionadas a una verdad bíblica. Entonces vamos al texto y que el Señor nos ayude. Amén. Jesús sale del templo. Seguramente ya no iba a volver a entrar, ya estaba próximo su arresto para ser crucificado. Pero los discípulos del Señor se acercan a Jesús y comienzan a mostrarles la edificación, o las edificaciones que hay en ese templo. Y le dicen al Señor: ¿ves? O el Señor les dice, perdón, ¿ves todo esto? Cuando ellos le muestran los edificios del templo. ¿Qué templo? ¿Quién levantó ese templo?
A ver, el varón puede participar. Aquí participan todos, hermano. Yo, aquí así. No pregunta. ¿Quién fue el que levantó ese templo? ¿Ah? Hermano, Herodes. Herodes fue quien levantó ese templo y lo levantó de una manera impresionante. Que se dice en la historia y los historiadores que no había edificación más hermosa que el templo que Herodes había levantado. Era una edificación espampanante con todo lo que tenía que tener una edificación espampanante. Valga la redundancia. Y los discípulos le muestran esa edificación de este templo de Herodes, que es el templo en donde los judíos hacían todo lo que hacían, todos los rituales, donde estaba el sacerdote. Y el Señor, después de salir del templo, les dice: ¿ves todo esto? Le muestra otra vez la edificación y les dice: no quedará, dando primero un juramento, de cierto os digo, se los afirma, se los deja bien claro. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Usted se imagina lo que pensaron los discípulos? ¿De qué nos estará hablando? Ellos se tuvieron que imaginar, pues si nos está hablando de esta situación, o sea que puede hablarnos de que se acerca entonces el final de todo. Porque cuando vengan a destruir, cuando vengan a dañar, es porque asimilaban que vendría también el fin para ellos. Y por eso, más adelante, el Señor sentado en el monte de los olivos, ellos se le vuelven a acercar y le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí, hermanos, en el versículo 3, ¿qué podemos ver? Aquí vemos dos preguntas. Parecen tres, pero podemos realmente ver dos preguntas y la última son dos en una. Y las dos preguntas son: ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. Pare y respire, porque es que en el desenlace de ahí en adelante la gente tomó todo eso como un bloque solo, ¡pra!, y lo interpreta como un solo bloque para mostrar cosas del fin y del tiempo futuro. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. Y segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dos eventos diferentes. Que podríamos decir tres preguntas. ¿Qué señal habrá de tu venida? Una y otra. ¿Y qué señal habrá de del fin del siglo? Ese siglo no está hablando de los mil años, sino que está hablando de la era, o sea, del mundo. Esa es la referencia que hacen ellos. Pero los está ligando. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dos preguntas que le hacen los discípulos al Señor y que el Señor les va a dar respuesta en todo el capítulo de Mateo 24. Primero hay que entender que el Señor les estaba hablando en el versículo 2 cuando les dijo que no quedaría piedra sobre piedra, de un acontecimiento que iba a suceder unos años más adelante. En específico, en el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo ocurrió algo realmente catastrófico, horrible, fuerte, aniquilante para el pueblo de Israel allá en Jerusalén. Y ese evento que ocurrió también afectó el templo, porque fue la destrucción como tal del templo, y no solo del templo, sino la desolación que hubo con el pueblo del Señor en el año 70. Pero cuando
el Señor está hablando, no quedará piedra sobre piedra. Aquí se está refiriendo es al templo, al edificio. No, a lo que le están preguntando los discípulos. Ellos le están diciendo, ¿ves estos edificios? O él los muestra más bien y el Señor les dice, sí, ¿ves esto? Yo les aseguro, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces viene la pregunta de los discípulos y es, ¿y cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo será, cuándo sucederá lo que está diciendo que no quedará piedra sobre piedra? ¿Cuándo va a pasar? Y la otra, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces Jesús, versículo 4, les va a responder y les dice, que nadie os engañe. Mirad bien, que nadie os engañe. Y empieza a dar un relato el Señor. Desde el versículo 4 hasta el versículo 14, que es un relato general de lo que le están preguntando, para después especificar la respuesta primera, a la primera pregunta, y a la segunda pregunta, su respuesta también. Mire lo que dice. Mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero ¿qué? Venga, hermanos, hay algo que sucede hoy en día, y no solo hoy en día, ha venido sucediendo durante años y generaciones, y yo creo que si retrocedemos 300 años atrás también lo vivieron. Y es que a cualquier acontecimiento fuerte de guerras, de rumores de guerras, de hambres, de pestes, de enfermedades, ¿qué es lo primero que dice la gente o las iglesias? De una, el fin, ¿cierto? De una dicen, es la señal del fin. Mire lo que está sucediendo, esa es la señal del fin. Y eso se vuelve algo mediático, algo que trae temor al corazón aún de los creyentes. Pero cuando leemos la escritura, el Señor les está diciendo y les está asegurando que iban a oír de guerras, que iban a haber rumores de guerras, pero les dice, no se turben en su corazón, porque eso es necesario que acontezca. Eso es necesario que pase, pero aún no es el fin. Y les está hablando, por eso digo que es un panorama general desde el versículo 4 al versículo 14, porque les está hablando tanto de los acontecimientos que iban a tener ellos en esos próximos años hasta que no quedara piedra sobre piedra, pero también de los acontecimientos que la iglesia iba a vivir durante muchas generaciones o muchos siglos. Guerras y rumores de guerra. ¿Cuántas guerras han sucedido o han pasado en la historia desde que el Señor dijo esto hasta hoy en el pleno 2023? Y si hablamos de guerra mundial, vamos 2 guerras mundiales, ¿cierto? Y cada rato está que se prende la tercera guerra mundial. ¿Y qué diría la generación de la iglesia si se prende la tercera guerra mundial? Es el fin. Pero ¿qué dice el Señor? El Señor está diciéndonos, hey, eso va a suceder, eso es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, sí puede ser en la antesala, sino que ahorita más adelante nos va a mostrar lo que debemos estar nosotros, en lo que debemos estar preparados y atentos para su venida. Y no necesariamente es cuando estén bombardeando las naciones, no necesariamente. Entonces, desde cuidado, hermanos. Porque yo recuerdo en la pandemia, el virus, el fin, ¿cierto? La vacuna, la marca de la bestia, el chip. Oh, el 2000, las fechas que han dado de fin también eso. Pero no, vamos aquí una tempranita, la pandemia. ¿Qué mejor ejemplo que esa? Y mucho cristiano lleno de miedo porque ya era el fin del mundo. Y otros no se vacunaban, que porque al vacunarse se ponían la marca de la bestia, que ahí le implantaban el chip. Y una cantidad de, perdónenme hermanos,
bestialidades que yo no entiendo. Si nosotros somos los hijos de Dios, ¿por qué comemos tanto cuento que en realidad son las redes sociales? Las redes sociales se inundaron de tanta cosa que la gente comienza a mirar, y el Facebook y el YouTube, y a comer cuento entero. Yo que eso ya era la marca. Algunos ya decían que en ese líquido venía yo no sé qué cosa, el microchip. Y entonces yo escuché personas que decían, no, así me tenga que ir a un supermercado, porque entonces lo comparaban, ¿no? Vea, es que la Biblia nos enseña que no podrán ir a comprar si no tienen la marca, que no sé qué. Y entonces, mire, los que no se vacunan no los dejan entrar al supermercado, y lo comparaban. Es claro que la gente lo compara, pero es lógico, pues, ¿qué va a entrar si está contaminado o va a contaminar a otros? Olvídese del virus. El que tiene tuberculosis es contagiosa, ¿cierto? Y entonces, si alguien con tuberculosis va a entrar a un lugar y saben que no lo dejan entrar. ¿Por qué? Porque va a contagiar a los demás de esa enfermedad, de esa situación. Entonces se vuelve una cuestión, hermanos, llena de temores, de miedos, y unos decían una cosa y otros otra. Otros se iban a los extremos. Pastores en Estados Unidos que tampoco, no nos ponemos la vacuna, vamos a orar, porque Dios tiene que reprender eso, y fuera la enfermedad, y iban y reprendían al virus. Y hubo uno en Estados Unidos, hermano, que los hizo hacer fila. Eso fue noticia. Y fueron y oraron, y que el virus lo reprendemos y lo echamos fuera, enfermedad, y el hombre, y les decía, no vacune, qué irresponsabilidad. Y espere, y después de eso le dijo el virus y se paleteó, se murió. Hermanos, pero la gente se deja engañar, y la gente cree y aún las mismas religiones se han atrevido a dar fechas de la venida del Señor, días, horas. Pero aún no es el fin. Todo esto puede acontecer, pero aún no es el fin. Entonces, hermanos, cuando suceden estas cosas y el Señor estaba preparando a los discípulos, que era el auditorio presente, diciéndoles, van a huir de ello, pero aún no es el fin. Van a huir, quizás, yo le voy a decir algo. Lo que se estaban enfrentando en la era apostólica, la iglesia primitiva, y lo hemos hablado en Hechos de los Apóstoles, ellos ¿a qué se enfrentaron? La persecución. Y la persecución para ellos, ¿en qué se convirtió? Una guerra contra ellos. Eso no era una guerra de nación contra nación, pero contra ellos sí era una guerra. Y después fueron perseguidos, humillados. Algunos los mataban, mártires por seguir al Señor. Pero el Señor les había anunciado para que estuvieran preparados y entendieran que aún no era el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Se acuerdan los maremotos que han habido? Tsunamis. Y también ya es el fin. Vea, cada que pase algo de eso, métase a YouTube y ahí usted va a escuchar predicadores o telepredicadores que la verdad es que a veces más que todo es por ganar likes o visitas, porque son páginas que se pagan por las visitas que tienen. Y es comparta, va a suceder. A mí me da risa porque comienzan así, va a suceder algo fuerte, tremendo. Otra con lo de Israel y Hamás, uno de esos que el hombre mete mucho miedo y más de un cristiano lo sigue. ¿Lo digo? No, hay varios, pero hay uno que se apellida Gavito, no Calvito, puertorriqueño creo que es él. Y él es, y donde esté a la madrugada, su gavita dice, me tocó, hermanos, me tocó conectarme. Así el hombre entra y uno dice, uy, Dios mío. Sí, no, comparta, dice el hombre. Antes de soltar la bomba, y usted lo va adelantando, y por a media hora sigue diciendo, comparta, que ya les voy a decir. Claro, él necesita es que toda la gente conecte, porque también gana. Y todo lo que dice, hermano, yo un día dije, este señor es como un noticiero
De miedo, porque meten miedo. Cuando la pandemia usted lo hubiera escuchado, es que ya yo no hablo por hablar, yo lo escuché. Y yo decía, y veía por ahí comentarios y hasta gente que uno conoce. Amén, hermano Gavito. Gary Lee, el evangelista. Creo que él es descendiente judío, creo que tiene como que raíces judías, porque él habla algo de eso, una vez lo escuché. Pero también lo mismo ahorita, sí, cuando Donald Trump, no, que ese era el que la Biblia decía que yo no sé qué, que iba a pasar, y ya es que es ya. Ahí está el pobre Donald Trump enredado, hermano, con la ley. Y dice el Señor, todo esto acontecerá, versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Oiga, si dice principio, no tiene nada que ver con el fin. ¿O sí? Principio no es final. Y cuando hace referencia a principio de dolores, está haciendo una comparación como los dolores de la mujer que está encinta a punto de dar a luz. Hermanos, ¿cómo empieza una mujer cuando está a punto de dar a luz? Cuando le cogen los dolores. Unos dolores fuertes, ¿cierto? Para que lo entiendan, y es lo que el Señor quiere tratar de decir aquí, así como la mujer encinta, cuando empiezan los dolores, principio de dolores, pero ese principio de dolores, yo me acuerdo de mi esposa cuando me dijo en la casa, ese día era una dominical, teníamos que irnos a la dominical, pero temprano me dice, ay, me cogió el dolor, ay, yo le dije, ya, me dijo, sí, me duele, y corra para el hospital, pero la niña no nació a la hora, y allá la metieron para un cuarto, y en ese cuarto habían muchas mujeres, las hermanas que ya tuvieron sus bebés, ya están sintiendo la contracción, ¿cierto? Muchas mujeres embarazadas a punto de dar a luz. Y ella me cuenta, amor, eso era un dolor que comenzaba a aumentar, ¿no? Así es, ¿no? Va aumentando, va aumentando. Claro, los médicos explican que el bebé está abriendo y dicen que se quiebran huesos, ¿no? O sea, que ese dolor, o sea, las cosas de Dios le dio la capacidad a la mujer para aguantarlo. Porque las caderas sí se expanden, porque un hombre, según los médicos, un hombre no resistiría a eso. Imagínense, es un dolor como de muerte. No, y es que yo me imagino, hermanos, que por dentro se le abra toda la capacidad para que un bebé salga, eso tiene que ser una cosa muy fuerte. Nosotros los hombres, uno le duele una uña y ¡ay! Ay, Dios mío, hay que tomar bastante agua para que no les dé eso. Pero principio de dolores, como la mujer encinta. Así mismo estaba diciendo el Señor, todo esto cuando acontezca será principio de dolores. Entonces los van a entregar, versículo 9, a tribulación y los van a matar. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí ya en este versículo les habla puntual de lo que va a suceder después de que Él se vaya hasta aquel día de la destrucción del templo. Y en Hechos de los Apóstoles está toda la historia narrada de aquella persecución por causa de su nombre. Recuerda cómo persiguieron a Pedro por causa del nombre, a Pablo por causa del nombre, a Jacobo por causa del nombre, y a cada uno de los discípulos por causa. El mal le decían, no predique más en ese nombre, no hable más en ese nombre. Y los soltaban después de azotarlos, pero ellos decían, no, nos sentimos dichosos, afortunados de haber recibido toda clase de afrenta por causa del nombre. Pero esa afrenta por causa del nombre y lo que Jesús les estaba diciendo era porque el sistema romano o el imperio romano no iba a tolerar que tuvieran a un rey diferente que el emperador de Roma. No lo iba a tolerar.
A veces nosotros, varón, muy coloquialmente, y sí, uno entiende, tenemos la parte afectiva porque somos del nombre de Jesús. Y entonces la gente dice, es que era el nombre, si ve, ellos tenían un temor por el nombre y así lo... No, ese no era el sentido. El sentido era de que ellos iban a caminar diciendo, Jesús es el Cristo, Él es el Señor. Y eso era algo fuerte tanto para los mismos judíos como para el imperio, porque estaban diciendo, o sea que el que le matamos, ustedes nos dicen que es su rey, pues van a morir con su rey también. Esa era la cuestión. Y el Señor les dice, veja, los van a entregar a tribulación, van a tener sufrimiento, los van a matar. Para ellos no era nuevo la persecución. Para Pedro en la cárcel cuando, y yo admiro, hermano, y yo creo, hermanos, que no, en este tiempo difícil eso, lo que vio Pedro. Pedro en la cárcel, si usted lee la carta de Pedro, en uno de sus apuntes dice, porque el Señor me ha anunciado mi partida. ¿Qué significa eso? Él está en la cárcel. ¿Qué significa eso? El Señor le anunció que iba a morir. Y está en la cárcel. Muy posiblemente al otro día lo ejecutaban. Y él está diciendo, y el Señor ha anunciado mi partida. ¿Y qué hizo Pedro? Se puso a llorar. Ay, no, ayunar, no voy a ayunar este rato que me queda, a ver si el Señor cambia la decisión. O decir, vea, soldado, vaya donde, hágame el favor, lléveme el recado donde los hermanos que oren para que yo no me muera. Yo creo que Pedro tuvo que haber acordado de todo lo que Jesús les habló cuando estuvo con ellos. Los van a entregar a tribulación. Eso es la cárcel, una tribulación. Los van a matar. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Sabe qué hizo Pedro, hermanos, cuando se enteró lo que el Señor le anunció en revelación? ¿Sabe qué hizo? En la misma carta está escrito, el Señor ha anunciado mi partida, por eso les escribo con diligencia para recordaros todas las cosas que os he hablado. Oiga, comienza Pedro a preocuparse no por él, por los que se quedan. Pedro sabía que tenía tiquete directo al cielo. Pedro sabía para dónde se iba. Pedro sabía, como dijo el hermano Pablo, que para él el vivir era Cristo, pero que el morir era una ganancia total. Y en esa sabiduría de él también sabía que los que quedaban iban a seguir viviendo estas cosas. Los iban a perseguir, iban a ser atribulados, iban a ser aborrecidos y los iban a matar. Y entonces él se preocupa por ellos y les dice, no voy a cesar de recordarles las mismas cosas que les he hablado, para que se guarden, para que se cuiden, para que caminen como es digno del Señor. Qué recomendación la de Pedro, ¿sí o no? Qué recomendación. Entonces el Señor sigue diciéndoles, versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos. Se entregarán unos a otros. Se los está hablando ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo más bien iba a suceder? Futuro, presente y pasado. ¿Tiempos de ahora? No. ¿Todos los tiempos? Conéctense. Hermano Gallardo. Era para ellos hasta que vieran que no iba a quedar piedra sobre piedra. Recuerden, estamos tratando de entender lo que él va a responder de la primera pregunta que le hicieron. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Antes de eso, unos a otros se iban a entregar, iban a tropezar y se iban a aborrecer. Pero ¿sabe por qué? Porque algunos hermanos, unos iban decididos a esos coliseos romanos, sacaban mujeres embarazadas,
hombres adultos, niños. Los prendían, los llevaban y les decían: niegue a Cristo, niegue que Jesús es el Cristo. Esa es en sí la oferta que le daban. Niegue que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Rey, el Señor de ustedes, porque solo hay uno, el emperador, decían ellos. Y esta gente, cristianos, decían: no lo negamos. Antes, por el contrario, dice la historia y los historiadores, y si quiere leerse un buen libro, Josefo es un historiador que muestra y narra bien todo lo que pasó en la historia primitiva. Y hay unos libros de los mártires de las catatumbas. Dice la historia que antes estos cristianos se ponían a cantar a Dios. Otros decían: Él es mi Señor, no lo negaban. Pero así como habían unos que no lo negaban, sabiendo que le iban a soltar los leones, porque les abrían las jaulas, hermanos, y muchos viendo toda esta cacería en vivo y en directo, no les importaba dar su vida en sacrificio. Y hermano, y yo le digo: ¿qué tiempo? Porque hoy en día, ay, hermanos, no. De verdad, pensemos hoy en día que todos llegan y por allá en las montañas colombianas, un pastor me contaba, él me contó, y yo creo que fue así, que una vez pasó, y pasó en su tiempo de guerra. En los tiempos de la guerra hubo a veces cierta persecución con la iglesia también, en las montañas, con los evangélicos. Y contaba que una vez llegaron un grupo a una iglesia en una montaña y entraron y comenzaron a amenazar a todos los hermanos que estaban ahí, y que sacaron a unos afuera y los enumeraron ahí con fusil, y que le dijeron: ¿quién está dispuesto? Algo así, güey. ¿Quién está dispuesto como a negar o apartarse? O sea, no seguir en esto, no vuelva a esto, y le perdonamos la vida. Pero el que quiera seguir, porque querían supuestamente acabar la iglesia. Y pasó, hubo pastores que en su tiempo de guerra, historias que hay, los mutilaron. Hay cantidad de historias fuertes que les pasaron a ministros. Y que cuando estaban ahí dijeron: y los que quieran continuar con esto se mueren hoy. Y que en ese suceso, un pastor me contaba en Boyacá, eso fue, que en ese suceso, en esa situación, hubo unos que dijeron: uy, no, yo no vuelvo por aquí. Pero hubo otros que dijeron: yo amo a Jesús. ¿Y sabe qué? No, ¿sabe qué hicieron? Ese grupo le dijo: los que siguen, hagan a un lado. Y mataron a los otros, hermano. Mataron a los que dijeron: no volvemos a congregarnos. Y fue aquí en nuestro país. Qué cosa tan horrible. Ahora piensen nosotros. Nadie tiene un fusil, un arma, pero a veces con nuestras propias acciones lo negamos. A veces con nuestro comportamiento negamos al Señor, negamos su obra, negamos su señorío. ¿Qué podemos esperar? Esta gente es un ejemplo, hermano, y Jesús les estaba diciendo: yo me voy a ir, aquí les estoy hablando, y más adelante les decir: ya vienen los que se acercan a arrestarme, voy a ser entregado, y empieza el proceso de el arresto, la crucifixión, y ya después en Mateo 28 la gran comisión se va y comienzan a vivir cosas de las que Él ya les había anunciado. Es que, hermanos, vea, usted aquí viene a la iglesia a sentarse, y perdóneme que lo diga así, no a calentar un puesto. Usted aquí no viene a sentarse a saludarse simplemente con el hermano, y hay que saludarnos cuando termina el culto. Usted aquí viene a sentarse, es a escuchar palabra del cielo, palabra que Dios envía a su vida para prevenirle, para anunciarle, para decirle lo que está sucediendo, lo que va a pasar o lo que quiere que usted haga. A eso venimos, a estar atentos, no a dormirnos en el culto, no a ver el celular. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos le preguntan al Señor: ¿y cuándo eran estas cosas? Y el Señor: muchachos, mira que nadie los engañe. Nación se levantará contra nación, oirán de guerra. Y los discípulos para allá: ve Pedro, y tal cosa. Y el Señor para hablando. Y cuando llegara este momento, bueno, al pasado, al versículo 9, en donde dice
que los van a perseguir, que los van a matar, serán entregados a tribulación, serán aborrecidos por la gente, y que los discípulos para o cuando se dejen y los discípulos van durmiendo, roncando. ¿Qué pasa cuando hubiera llegado el momento? ¿Y qué está pasando? No hubieran entendido. ¿Cuántas veces tú en tu casa le has preguntado al Señor algo en oración? Es más, hoy Dios le está dando respuesta a alguien de una pregunta que le ha hecho en oración. Me atrevo a decirlo 100% seguro. Hoy Dios le está dando respuesta a alguien. Pero es que eso es lo que el Señor hace. Él nos anuncia su palabra para responder a lo que se le pregunta o a lo que Él quiere que sepamos nosotros como tal, y nos manda la palabra. Y en esto vemos es que ama tanto el Señor a los suyos, y como dijo en la oración sumo sacerdotal el Señor en el capítulo 17 de Juan: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor siempre está pendiente de su pueblo. Versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. ¿Qué sucede cuando se ve ese? Ahora en esta enseñanza yo estoy en dos tiempos, digámoslo así. Bueno, tres tiempos. Cuando Jesús lo dijo y lo que acontecería en los próximos años, hasta el 70. Lo que después de ahí hasta hoy se vive, y lo que se vivirá cuando Él regrese. Son tres tiempos. ¿Listo? Ahora yo le pregunto. Habla, y la maldad, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. Esto tiene su significado desde allá, pero traigámoslo a nuestro tiempo. Dígame si eso es lo que hoy en día no está sucediendo con el ser humano, tanto afuera en el mundo, y escúcheme esto, que es grave, a veces dentro de las congregaciones. Y no lo digamos tanto por la maldad, sino que más bien por la falta de amor, el amor de otros se enfría. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y eso lo hablaba yo con el pastor que estaba ayer aquí, que estuvimos charlando un momento. A veces, como ese escepticismo entre las mismas iglesias de Cristo. Esas rabias que se ven. ¿Sí o no, varón? Vea, hay cosas que y les voy a contar aquí brevemente. Ustedes siempre ven que yo hablo iglesia pentecostal, pentecostés, porque de allá venimos. Pero entre ambas organizaciones hay una guerra de años sin acabar, si se puede decir guerra, pues, que es una bobada, por cuestión de una separación que hubo prácticamente en el año 65, 1965, administrativa, porque en Colombia primero estaba, cuando se inició la obra en esta organización, era la iglesia la Pentecostal Unida Internacional. Ya después queda Pentecostés Unida Internacional, y se separa la administración Pentecostal Unida de Colombia, ¿sí o no? Con misionero Larsen, un misionero que vino desde Estados Unidos, pero aunque provenía de Canadá, y otro misionero, Dross, el uno por Barranquilla, el otro en el Valle. 35 años más o menos después de que habían llegado, ya había iglesias constituidas, haciendo un trabajo, se separan de administración nomás. Administrativamente. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no se van a regir por una administración de Estados Unidos, en cuestión de que no tenían que enviar dineros, sino que aquí ya mismo hacían su propio concilio, pero seguían la misma línea. Esa cuestión trajo un problemonón, al punto que hoy en día hay muchos, el hermano sabe, usted conoce y tiene hermanos en la Pentecostés, muchos de la Pentecostés dicen que los de la Pentecostal no son nada, que no son verdaderos, que son rebeldes.
Y los de la Pentecostal, muchos, no todos, los que conocen pues de eso, dicen que los de la Pentecostés son los rebeldes. ¿Me estoy equivocando, hermano, en lo que estoy diciendo? Hay ese tipo de diferencias. Y ya entran otras cosas, el recasamiento y esto y lo otro, y se tiran duro. Ahora, ¿yo qué puedo enseñar? Una verdad bíblica. Y ustedes ven que yo aquí pongo ejemplos y diferimos verdades para tratar de entender la escritura. Pero hermanos, tanto los de la Pentecostés como los de la Pentecostal y muchos que en cualquier lugar del mundo invocan el nombre del Señor como nosotros y viven la palabra son nuestros hermanos. ¿Y cómo vamos a mutilar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo vamos a tirarle duro al cuerpo de Cristo? Hay gente que sin saberlo lo que está haciendo es ofendiendo al mismo Cristo. Y esto está haciendo que el amor de muchos se enfríe. Por eso muchas personas hoy en día, y ya pasa y en otras iglesias hay cosas peores. Hoy en día la gente ya no quiere ir a una iglesia. Porque ven cosas, dice, no. ¿Cómo es posible que dentro de la misma iglesia haya más crítica que en el mundo? ¿Cómo es posible que dentro de las mismas congregaciones haya más juzgamiento que en el mundo? Y a veces desprecio, altivez. Ay, es que somos santos y queremos andar con la Biblia y pasamos por alguien que no está en la iglesia y lo queremos ver como vea, hermano, a mí me da tristeza. Estos días escuchaba a un hermanito en el púlpito en una iglesia que yo conozco y decía: hermanos, es que hay que predicar el evangelio y es el motor. Y es verdad lo que él dice, eso es verdad. Pero lo tremendo es que yo conozco a ese hermano y sé que no es de los que predican, no le predica a nadie. Entonces, ¿cómo me voy a parar aquí a hablar de que hay que predicar a Cristo? Pero cuando paso por el indigente a un lado de él, cuando paso por el vecino, no les digo nada. No le anuncio a nadie es a Cristo. Al contrario, ven un mal testimonio. Porque hay creyentes, entre comillas, que lo que dan es mal testimonio, mal ejemplo. Los vecinos lo ven, la familia los ven. Llevan años en una iglesia y su ejemplo es reprochable. Cuando el Señor es claro en su palabra, tiene que dar ejemplo y testimonio. ¿Y eso qué está haciendo? Que a alguien le hablen de Cristo y dicen: no, voy por allá. Hermanos hablando mal de los hermanos, hermanos hablando mal del pastor. Imagínense una visita y llegó la visita y una persona nueva y le hablé mal de un hermano. Ay, es que, ay, ese pastor, ¿cuándo va a venir esa visita? Ay, hermanos, el amor de muchos se enfriará. Y qué palabras tan sabias las del Señor. Otros no van a la iglesia por tanta pedidera de plata. Todo se volvió dinero, 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 diezmo, diezmo, y el que no deje condena. No, y yo enseño aquí, hay que dar porque hay que sostener un local, hay que pagar arriendo, hay que pagar servicio, hay que sostener el ministerio, hay que hacerlo. La Biblia dice: el obrero es digno del salario, hay que sostener al necesitado. Pero no dice la Biblia, y Jesús, ve hermano, tráigame un versículo donde diga: vuélvame ricos mis pastores. No lo hay. ¿O sí? Ni Jesús, siendo él el Dios manifestado en carne, todo lo que recibía, tenía un tesorero que le torció después. Judas le torció. ¿Y sabe qué hacía el Señor? Ayudaba a todos los necesitados, les daba alimento. Qué bonito, hermanos. Versículo 13. Ay, Dios mío, me va el tiempo. Me da el tiempo y no voy por la mitad. Si algo me toca fraccionarla en dos. Ojo con eso, y todos los que están tienen que venir porque se quedan sin la segunda parte. Mas el que persevere hasta el fin,
este será salvo. Y aquí vuelve a haber una doble connotación. Uno, de lo que ellos estaban viviendo, y les está hablando, lo que van a vivir, ustedes tienen que perseverar en todo lo que están viviendo. No se van a entregar, no se van a volver atrás, no se van a matar los unos a los otros, que habían esas situaciones, se entregaban por temor a Roma. No, van a perseverar, y el que lo haga será salvo. Pero había unas indicaciones que comienza el Señor ahorita a entregarles y anunciarles de cómo iba a ser esa perseverancia y esa salida que iban a tener para aún salvar sus propias vidas. Versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces ¡pa!, se salta otra vez de presente. Les hablo ya futuro. Iglesia, según lo que dice Jesús, ¿qué es lo que precede o anticipa o está antes de el fin? Según lo que dice el Señor, ¿las guerras? ¿Y esto se predica así? ¿Qué es lo que nos mantienen enseñando? Como todo lo contrario, ¿cierto? No, la Biblia está diciendo, y se predicará este evangelio del reino. Y por eso el Señor, cuando da la gran comisión, vayan a todas las naciones y prediquen el evangelio. Hagan discípulos. Por tanto, y hacer discípulos a todas. Eso ya es Mateo 28, 18, 19, la gran comisión. Pero aquí, antes de que pasara eso, les está diciendo qué es lo que va a pasar y luego vendrá el fin. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En otras palabras, ¿eso quién lo sabe? Solo Dios. Dios sabe cuándo dice hasta aquí fue. Haya nacido quien haya nacido, y no pregunte por qué. Porque siempre dan la pregunta: ay, pastor, y entonces los que recién nacieron, ¿qué pasó? Y los que llevaban apenas 13 años viviendo y llegó el Señor y no les alcanzaron a predicar el evangelio. Recuerde que la salvación es de Dios, no es nuestra. Y Dios salva a quien Él quiere salvar. La Biblia dice que esto no es del que corre, tampoco esto es del que quiere. Yo quiero. No, esto es de Dios y de quien Él tiene misericordia. Y si usted está aquí, créalo, que es porque Dios lo trajo. Y es porque Dios ha tenido misericordia de usted. Esta familia que nos visita, ustedes no están aquí porque ay, nos dieron el gusto hoy de ir a la iglesia. No, ni porque le haya invitado un hermano. Y gloria a Dios por el hermano que lo invitó. Ustedes están aquí porque Dios tenía estipulado que hoy, 12 de noviembre, estuvieran aquí sentados escuchando su palabra. Es Dios. Ayer Lina fue y trajo a Alexander, y Alexander llegó a escuchar la doctrina. ¿Pero por qué llegó? Porque es Dios quien lo trajo, Dios quien lo llamó y usa a Lina. Dios ha usado a Ever, Dios ha usado a Gallardo, Dios ha usado a Henry, a cada uno de nosotros. Pero la obra es de Dios. Dios salva, Dios perdona, Dios restaura. Él es el que hace todo. Nosotros solamente tenemos es que abrir la boca y anunciarlo. No es más. Será predicado el evangelio y luego vendrá el fin. Entonces, ¿cuándo es el fin? Dura cosa. ¿Cuándo es el fin, hermano Henry? Por ahí un pastor muy reconocido, Armando Alducín, y se atrevió a dar fecha. El hombre, y es un doctor en la escritura, y el hombre una vez dijo y sacó conclusiones, yo no sé qué cosa, pero también fue hombre para decir, me equivoqué. Después salió y dijo, hey, me equivoqué, la embarré, y pidió perdón públicamente a sus ministros, a la iglesia. Armando Alducín, porque salió con unas raras. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guarde. Porque nadie tiene que estar dando fechas.
ni buscando días, ni horas, ni en calendarios. ¿Y ustedes qué notan? Hoy en día la gente quiere estudiar escatología, es para buscar y tratar de entender que es que cuándo es que viene el Señor. No, estudiemos escatología para entender todo lo que el Señor anunció que va a suceder y estar preparados para lo que suceda. Eso es otra cosa. Pero Él que venga cuando Él quiera venir. Él es Dios y Él viene cuando quiera venir y cuando haya estipulado que va a venir por su iglesia. No porque nosotros lo queramos traer a través de estudios bíblicos y ahí está el día. Porque la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles que están en el cielo lo saben. Ahora, a partir del versículo 15 al versículo 22, el Señor en la respuesta que les está dando, todavía está en la primera, aunque le dio algunas puntadas de la segunda, con la predicación del evangelio en todo el mundo, con el perseverar, pero todavía está en la primera pregunta. ¿Y cuál fue la primera pregunta? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Hermano, yo les dije que el Señor me ayude, porque es que este capítulo bien complejo, bien complejo este capítulo para entenderlo. Uf, qué calor, hola. Leamos el versículo 15. Por tanto, la escena: Jesús, los discípulos, primera pregunta, segunda pregunta, está dando su respuesta, versículo 4 al 14. Ahora les va a detallar algo de la primera pregunta. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo pasará que no quedará piedra sobre piedra? Y le responde versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Vamos a leer Daniel, capítulo 8, versículo 13, y capítulo 11, versículo 31. Dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Capítulo 11, versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán, escuche bien, profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Volvamos al capítulo 24, versículo 15 de Mateo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Ya vimos lo que dijo Daniel. O sea, Jesús está citando a Daniel. Hey, recuerdan, porque ustedes estudian los rollos, porque no había Biblia, los rollos que están escritos por los profetas, en la Torá. Oh, sí, ¿recuerdan lo que dijo Daniel de la abominación desoladora? Ah, sí, cuando vean que esto acontezca, entonces, respuesta a la primera pregunta, no quedará piedra sobre piedra. Y esto lo están usando hoy en día es para hablar a futuro. ¿Cierto, hermana Carmenza? No para hablar en cumplimiento, sino a futuro. La abominación desoladora con la edificación del tercer templo, y hay una serie de enseñanzas que se van por ahí. Pero quiero que leamos Lucas capítulo 21, versículo 20. El evangelista Lucas, el evangelio de Lucas, mire lo que dice referente a la misma temática en lo que él está hablando. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ¿qué? De ejércitos. Y Daniel habló de los ejércitos que van a anular, quitar el sacrificio y pisotear, poniendo la abominación desoladora. Cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed, ¿qué tiene que saber?
que su destrucción ha llegado. Volvamos al capítulo 24, versículo 15 de Mateo. Pero, ténganlo ahí. Bueno, póngame, hermana Ana. La hermana es rápida. Capítulo 23, versículo 37, 39. De Mateo. Y con este capítulo 23, versículo 37 del 39, podremos más o menos entender lo que ahorita le responde en el versículo 15 del capítulo 24. Conéctense porque esto es un juego de muchos versículos. ¿Listo? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Mire esta palabra, verso 38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¡Pah! Profecía, lo que ahorita les va a hablar en el versículo 15 y de lo que pasa en el 70 después de Cristo. Cuando Él muere unos 30 y pégale de años después de que el Señor muere. He aquí que vuestra casa os es dejada desierta. Y cuando está hablando de casa, ¿a qué se refiere? Jerusalén. ¿Y en Jerusalén qué hay? Templo. Ok. Versículo 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y mire, Jesús les está hablando de la entrada triunfal. Y ahora con eso que él dice, no me veréis hasta, ellos interpretan, o sea que se va y después va a venir. Por eso les dice en la segunda pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida? Por lo que les está diciendo en el versículo 39 del capítulo 23. ¿Sí ve que todo tiene su razón de ser? Ahora volvamos al versículo 15 de Mateo 24. Él les está dando respuesta. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Que él dijo, no quedará piedra sobre piedra, en lo que ellos le están preguntando. Cuando veáis el lugar santo y la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces, estaba haciendo referencia a la destrucción de el templo. Y esa destrucción del templo en el año 70 se da por Tito, el emperador, hijo de Vespasiano, cuando invade a Jerusalén con todas sus tropas, toda la ciudad. Y un historiador dice que todo fue totalmente desarraigado, quemado, y aún el mismo templo fue destruido. ¿Sabe lo único que quedó del templo? Allá en Jerusalén, ¿ha visto un muro en donde todos los judíos, bueno, algunos judíos van a ir? El muro de los lamentos. Eso es lo que se dice que quedó, aunque se habla que debajo es donde estaba la edificación real. Porque eran unas fortalezas grandes. Lo único que quedó es el muro de los lamentos, en donde los judíos van a lamentarse en todos los días. ¿Y por qué lamentan? Por la destrucción del templo. Y ponen papelitos. Y comienzan. Y no van a pensar que están, es que golpean, ¿no? Esto es una manera de meditar ellos. Una meditación. Y pueden durar horas. Nosotros no duramos ni 5 minutos arrodillados orando. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Esta gente puede durar horas ahí y no se marean. Y no se golpean. Y uno se arrodilla a orar. Y se quedan dormidos. Yo creería que es mejor entonces usar esa técnica para que no se duerman. Y si están quedando dormidos, golpeen. Tito invade Jerusalén. Hay unas órdenes romanas de invadir Jerusalén, pero en esta invasión y en el tiempo que dura la invasión, hermanos, bueno, se dice que murió 1.100.000 judíos. ¿Ah? Eso es mucha gente. Y ese 1.100.000 es la explicación a otro versículo que ahorita lo voy a leer, que nos va a dar luz para entender todo esto también. 1.100.000 judíos. Pero cuando llega
la invasión y todo lo que comienza a suceder y los enfrentamientos. Y eso no es de un día para otro. Mire lo que está pasando en este momento. Guerras. Y no es de un día para otro. Pero cuando llega aquella invasión, en medio de toda esta destrucción, se hace un sacrificio en el templo. ¿Y sabe qué sacrificaron? En el lugar de los sacrificios, que era un lugar santo, a un cerdo. Y ese sacrificio de ese cerdo, eso fue una abominación ante Dios. Y es aquella abominación desoladora en el lugar santo, pisoteando el lugar del sacrificio del que habló Daniel. Y espere, destruyendo para que ya no se hagan más sacrificios. Yo le pregunto, en Israel después del 70, ¿dónde hacen sacrificios de corderos? ¿Dónde esparcen la sangre del sacrificio y la rocean para cubrir pecados? Eso se quitó. Por eso el lamento de ellos, su templo, porque para ellos la presencia de Dios era en el templo, en el lugar santísimo. Ahí venía la presencia de Dios aceptando cuando el sumo sacerdote entraba, ofreciendo todo lo que se había hecho por los pecados. Y si se aceptaba, él danzaba, las campanitas sonaban y el pueblo afuera oía y decía: wow, el Señor nos ha perdonado los pecados, o cubierto, porque era cubrir, y durante un año, al año volvían a hacer la misma. Pero si no se escuchaba nada durante un tiempo, decía: sáquenlo, y lo jalaban de una cuerda, él entraba amarrado porque nadie más podía entrar, ni los sacerdotes podían decir: ay, vamos a coger. No, moría el que entraba ahí, y lo sacaban. Entonces imagine para ellos decir: nos destruyeron el lugar. Y ahorita ¿saben dónde está esa edificación? Que era el lugar donde se supone, según todo lo que se ha hablado en la historia, estaba el lugar santísimo, en donde está la mezquita de Omar, de los musulmanes. Y ahí es donde se puede desatar más adelante una guerrita bien tremenda, ¿oyó? Porque si quieren levantar otra vez el templo, tienen que acabar esta situación de ahí, porque ahí es donde tienen que poner el lugar santísimo. Imagine usted. ¿Y los musulmanes qué van a hacer? Se van a armar hasta los dientes. Es que es el lugar sagrado para ellos, y van a pelear su lugar, y se forma. Amén. Tremendo, tremendo. Vamos a seguir, hermanos. Entonces, sigue el consejo de Jesús. Va a venir destrucción, van a destruir a Jerusalén, los van a desarraigar, van a matar 1.100.000. Bueno, no dije 1.100.000, ya la historia nos cuenta que 1.100.000. O sea, muchos van a morir. ¿De acuerdo lo que dijo? Serán muertos, perseguidos, atribulados. Pero les dice, vienen unas recomendaciones para cuando suceda esto. ¿Y cuáles son? Versículo 16. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Oiga, hermano, y esta serie de recomendaciones que voy a hablar aquí, la están usando para futuro. Cuando dice, de la mujer que está encinta, el que esté en el campo no vuelva para tomar capa, y la están usando para decir: vea, cuando venga el Señor, para la venida del Señor, o para los momentos de gran tribulación. Mire lo que está diciendo el Señor: el que esté en Judea huya a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Todas las casas tenían azoteas, algunos cobertizos. Y lo que está diciendo es: corran por los techos, huyan, váyanse. ¿Por qué? ¿Por qué le está diciendo Jesús eso? Porque los van a matar, los van a acabar. Los que estén en Judea ni vengan a asomar las narices a Jerusalén, que los van a matar. Huyan al monte, dispérsense en todos. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, corra. Y dice más: ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué dijo ay? Y a esto le han hecho una serie de exégesis y hermenéutica, ¿no, varón? Hermano Gallardo. ¿Y por qué dice ay de las que estén encinta? No le metamos tanta película hermenéutica a esto. Imagina una mujer embarazada en una corredera de esas, en pleno bombardeo. Ahorita, imagínate, ahorita allá no era bombardeo, allá era las matanzas como habían entonces, espada y como los mataran. Pero imagínate ahorita los bombardeos de una mujer embarazada.
y con bebecitos. Y no sabe, viene una bomba y cayó donde el vecino, corra, embarazada, con bebés. Qué pañalera, ni nada. O sea, bravo, lo que está diciendo Jesús. Cuando venga la destrucción, en donde no va a quedar piedra sobre piedra, váyanse, corran, huyan. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando vean la abominación desoladora, se acabó esto. Váyanse de aquí. Orad pues, mire, versículo 20, que vuestra huida, ¿sí ve? No sea en invierno ni en día de reposo. Ahora pregunto, hermano Floriberto, ¿por qué no en invierno? Porque los mata el frío. ¿Y por qué no en día de reposo? Sencillo. ¿Qué pasó con lo de Hamás y Israel? ¿Cuándo les llegaron? En día de reposo les llegaron. Y cuando están en día de reposo, ellos están dedicados a Dios. No hay pelea, no hay guerra. Los cogen desprevenidos. Dice, oren pues, dice el Señor, para que cuando pase esto, su vida no sea ni en invierno ni en día de reposo. Vea, este sí que me gusta, hermano. ¿Están conectados o están aburridos? ¿Los amigos bien? Sí, eso. Oremos por, hermanos, no es fácil una visita nueva que llegue y entender todo esto. Y si lo entienden, gloria a Dios, Dios se lo revela. Pero créanme que no es fácil. El que ya lleva un tiempo y después conecta y dice, y arma un rompecabezas. Tranquilos que si hay cosas que no se comprendan, Dios poco a poco nos lo va enseñando. Versículo 21. Porque habrá entonces, ¿qué va a haber? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Venga, yo le digo algo, les voy a preguntar y el que quiera me responde. ¿Este versículo lo usan para qué? ¿Y en qué evento? Para la gran. Y dicen, no, ya, ni el principio del mundo ha habido eso, ni la habrá. Véalo, de la gran tribulación. Dicen. ¿Cierto, hermana Carmenza? ¿Está contenta, hermana? Esto es lo que a usted le gusta, mi hermana. Hermana Carmenza, ahí donde usted la ve es brava para la lectura. Resulta que lo que Jesús les está diciendo aquí no es de lo que nos han enseñado de la gran tribulación y en la guerra, ¿no? Que si la iglesia pasa, que si no pasa, que si esto y lo otro. Aquí Jesús está hablándole del suceso, el acontecimiento, el evento del 70 después de él. De la destrucción, de cómo van a matarlos, de cómo los van a destruir, Jerusalén, el templo, los van a perseguir, los van a quemar. Quemaron la gente, la mataron de una manera atroz, hicieron sacrificios en el templo. Y el Señor está diciendo, va a haber gran tribulación. Es que eso es gran tribulación, hermanos. Y ellos no estaban acostumbrados a ese tipo de gran tribulación, de momento tan difícil, a que los persigan. Están acostumbrados a ser esclavos, estaban acostumbrados, pero ellos no estaban acostumbrados a ver cómo en el lugar sagrado se lo estaban destruyendo de tal manera, en donde ponían a un cerdo como sacrificio en el lugar santísimo. Eso entra por tribulación y gran. Es más, yo creo que en el lamento, no solo que le destruyeron, tienen que acordar, degenerados como nos profanaron el lugar santísimo del Señor. Mano, eso es como si para un padre le tocaran lo más precioso y se lo mancillaran. ¿Sí o no? ¿Cómo era el dolor? Porque para ellos Dios es todo. Y así debe ser para nosotros. Oiga, dijo alguien, ese que me está llamando no está en culto. Ese no está en culto. No, sino que hace culto en la tarde. El pastor Steven. Él hace culto en la tarde, me está llamando. Dijo un pastor un día, estaba en un campamento y entró una llamada y dice que este no es cristiano.
No estuviera en un culto. ¿Ah? No, pero si es cristiano, es pastor. El pastor, véalo, ahí está otra vez. Y no que allá tiene la hora descontrolada, porque en México creo que ya van a la una, yo creo. Ajá, entonces él pensaba que ya acabé y no sabe que yo predico largo. Se le olvidó que yo predico largo. Entonces, esa gran tribulación que le antecedió la persecución que tuvieron y culmina de manera fuerte en la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, y le dice, como no la ha habido, ni la habrá. Aunque sabemos que, por ejemplo, Hitler, ¿cuánto judío mató? Pero anexe lo que le estoy diciendo, la parte de fe y moral de ellos, en lo que hacen con el templo, hermanos. Aquí les estaba hablando el Señor acerca de esa situación que se estaba viviendo. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán. Venga, otra vez. Hermana Carmenza, ¿de qué se habla normalmente en este texto? ¿Ah? ¿De qué se habla? Hermano Floriberto, hermano Ever, varón, usted puede participar también. Hermano Gallardo. ¿Ah?